Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4:6 dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Pedimos su bendición, Padre, en el estudio de su palabra. Bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen, y permita, Señor, en esta hora, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para esta ocasión es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Por qué el pecado contra el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, que no puede ser perdonado? En San Mateo capítulo 12, versículo 31, versículo 32, dijo el Señor Jesús. San Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Antes de contestar la pregunta en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo, se hace saludable estudiar qué hay delante de la frase por tanto os digo. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué fue lo que ocurrió antes para Cristo concluir de esa manera? Por tanto, esta frase significa, en conclusión, significa por esta causa, significa en resumen. ¿Qué fue lo que ocurrió para Jesús concluir de esa manera tan fuerte? Por tanto, cuando estudiamos los versículos previos o anteriores a los 31 y 32, debemos hacernos pregunta: ¿a quiénes le dirigió Jesús esas palabras? ¿Qué significan esas palabras? ¿Por qué y para qué el Señor dijo esas palabras que están en el versículo 31-32? ¿Qué quiere decir Jesús con la frase, por tanto os digo? Por tanto, nos introduce a una declaración que es el resultado de un análisis previo, es el fin, es el objetivo, es la meta hacia donde nos lleva algo que ocurrió al principio. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Qué estaban haciendo los escribas y fariseos para que Jesús dijera lo que dijo? Debemos seguir preguntando: Señor Jesús, ¿cuál es su misión en la tierra? ¿A qué vino usted a la tierra? Hemos leído una y otra vez que en San Lucas capítulo 4, versículo 18 y versículo 19, el Señor Jesús confirma lo que dice Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. La misión de Jesús en la tierra. Dice San Lucas capítulo 4, versículo 18 y versículo 19, lo siguiente:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cristo vino a hacer la obra de Dios. El Santo Espíritu estaba en Cristo haciendo las obras de Dios. Cuando los discípulos de Juan le preguntan que si él es el que habría de venir, esperamos a otro, en el capítulo 11 de San Mateo hemos leído varias veces la respuesta de Jesús. San Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6, dice el versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, la misión del Señor Jesús. Oís y veis. El Espíritu Santo realizaba las maravillas en Jesús. Isaías 61, 1 y 2, el Espíritu del Señor está sobre mí. San Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo en Pentecostés, hicieron cosas extraordinarias. En Hechos capítulo 2, versículo 43, veamos rapidito, la presencia del Espíritu en Jesús, cosas extraordinarias. La presencia del Espíritu en los apóstoles, cosas extraordinarias. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo 43. Dice el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Espíritu Santo trabajando a través de los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 15, la obra del Espíritu Santo. Hechos 5:15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre algunos de ellos. El Espíritu haciendo milagros y maravillas a través de los apóstoles. Y el versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Los discípulos haciendo milagros y maravillas por la presencia y la dirección y bendición del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo hacía los milagros y las maravillas, como hizo lo mismo en la persona de Cristo Jesús. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11, como lo hizo con el apóstol Pablo también. Hechos 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, y entonces Jesús cumplió su misión. Cumplió la misión a la que vino a la tierra, lleno, ungido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hacía las maravillas en ellos. Toda persona que acusara a Jesús de hacer las maravillas por obra de Satanás estaba pecando contra el Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en los versículos anteriores al capítulo 12, versículo 31-32? Vamos por parte. En el capítulo 12 de San Mateo, los versículos 1 al 8, hay una discusión de parte de los escribas y fariseos contra Jesús, acusándolo de violar el sábado. El Señor Jesús hace una declaración fuerte en esos versículos. Dice el Señor Jesús, versículo 6, versículo 1 al 8 presenta todo el problema de la situación con relación al sábado. Pero en el versículo 6 dice Jesús,
Mateo 12:6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia que orinó sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y ahora dice Jesús, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, porque el Hijo del Hombre es dueño del Hijo del día de reposo. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento, descubre declaraciones interesantes con relación a lo que Jesús acaba de decir. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 58, los versículos 13 y 14, mire usted lo que dice la Biblia con relación al sábado y al Señor. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Lo importante del día de reposo, del santo día sábado. Dice Isaías 58, versículo 13 y 14, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, dice Dios, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Quién es el dueño del sábado? ¿Quién es Señor del sábado? Cristo Jesús. ¿Qué nos está tratando de decir la Biblia? Mire usted, en el capítulo 56 de Isaías, los versículos 1 hasta el versículo 7. Mire qué belleza. Isaías 56, 1 al 7 dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y sigue diciendo, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y sigue diciendo Dios, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Note usted cómo Dios una y otra vez repite su día de reposo. Una y otra vez se refiere al séptimo día de la semana. Jesús es el Señor, es el dueño del día de reposo, es el Señor del sábado. Más adelante, recuerde que estamos mirando lo que ocurrió antes del versículo 31-32 para entender la frase de Jesús, por tanto os digo. Ya ven todo esto que ocurrió, por tanto os digo. Ven los acontecimientos que acaecieron, por tanto os digo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Número 1, lo acusaron de violar el sábado. Y Jesús le presenta y le dice que él es Señor del sábado. Y presenta en el Antiguo Testamento la importancia del sábado, la importancia del día de reposo. Número 2, ¿qué otra cosa ocurrió? Capítulo 12, versículo 9 al 13, San Mateo. San Mateo capítulo 12, versículo 9 al versículo 13. Ponga cuidado para que
vayamos al fondo del asunto. San Mateo capítulo 12, versículo 9 al versículo 13. Dice el verso 9. San Mateo 12, versículo 9 al 13. Dice el 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Ahora Cristo hace un milagro en el día de reposo y ellos insisten en acusarlo. Y Cristo ya le dijo que Él es Señor del día de reposo y que en el día de reposo, en el santo día sábado, en el día sábado, se puede hacer el bien, se puede asistir a las necesidades de la gente. Jesús hace un milagro. Los escribas y los fariseos siguen rechazando a Jesús a pesar de las maravillas que hace. Ahora bien, ¿desde cuándo empezó ese odio, ese rechazo de los escribas y los fariseos contra Jesús, que los llevó a cometer el pecado imperdonable y que al final el demonio los guió para pedir y gritar que crucificaran a Jesús sabiendo que era inocente? Cuando usted lee el libro de San Mateo capítulo número 2, descubre dónde empezó el problema. En San Mateo capítulo 2 se relata la venida a Jerusalén de los sabios de Oriente, algunos le llaman los magos, y vinieron justamente a donde Herodes a preguntarle acerca del Señor Jesús. Dice San Mateo capítulo 2, versículo 1 al versículo 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y sigue diciendo, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La profecía anunciaba la venida del Mesías. Es triste y lamentable que vengan personas de otro lado, que vengan paganos supuestamente, que vengan sabios de Oriente a decirle a la gente en Jerusalén que el Mesías ya nació. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y sigue diciendo más adelante, San Mateo capítulo número 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos paganos, estas personas que son de otra nación, estaban más al tanto que los escribas y los fariseos. Es vergonzoso para los escribas y los fariseos que personas que son de otra nación tuvieran más al tanto de los acontecimientos del pueblo de Dios que ellos mismos. Los escribas y los fariseos, por tanto, empezaron su odio contra Jesús desde su nacimiento. Los sabios de Oriente, paganos, vieron la estrella. Vinieron a preguntar dónde había nacido el niño rey. Los ángeles hablaron a los pastores del nacimiento de Jesús y no le dijeron media palabra a los escribas y los fariseos ni a los sacerdotes. Dice en el libro de San Lucas capítulo 2, recuerde que estamos viendo antecedentes. San Lucas capítulo 2,
dice la palabra de Dios, cómo los ángeles fueron a hablarle a los pastores y no le hablaron a los escribas y los fariseos y no le hablaron a los sacerdotes. San Lucas capítulo 2, versículo 8 al versículo 14 dice la Biblia: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ángeles enviados a pastores que están en el campo. Los sabios de Oriente o los magos vienen a la capital a preguntarle dónde está el niño rey. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Versículo 15 al 18. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Sabios de Oriente, más y mejor informados. Los ángeles vienen y hablan con los pastores. ¿Por qué no vinieron a la ciudad a hablar con los escribas y los fariseos o hablar con los sacerdotes? Y eso se fue colocando en el corazón de esta gente odio y resentimiento contra el Señor Jesús. Así que hay todo un acontecimiento previo. Los escribas y los fariseos, cuando los sabios de Oriente o los magos se fueron a ver dónde la estrella le indicaba el nacimiento del niño en Belén, no fueron a confirmar si era cierto o no lo era. Ni siquiera se molestaron en averiguar. Estaban tan molestos porque habían sido rechazados. Los escribas y fariseos, al rechazar a Jesús, estaban rechazando al Espíritu Santo. Recuerde, estamos estudiando la frase, por tanto os digo, del capítulo 12, versículo 31. Estamos estudiando los acontecimientos previos que llevaron a los escribas y los fariseos a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. En San Mateo capítulo 12, los versículos 14 al 21, mire hasta dónde lo llevó el demonio en su pecado contra el Espíritu Santo. San Mateo capítulo 12, versículo 14 al versículo 21. Ponga cuidado. Dice San Mateo capítulo 12, versículo 14 al 21. Dice el versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Otra vez el Espíritu sobre Jesús, ahora como el siervo sufriente. El Espíritu trabajando a través de Cristo Jesús. Pondré mi espíritu sobre él. Isaías 42, versículo 1 al 7, parte de lo que se conoce como
los cuatro cantos de Dios. Isaías capítulo 42, versículo 1 hasta el versículo 9. Isaías 49, 1 al 13. Isaías capítulo 50, versículo 4 hasta el versículo 11. Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el 53, versículo 12. Los cuatro cantos que escribe Jehová junto con el Mesías, junto con el ungido. Al atacar a Jesús, los escribas y fariseos estaban atacando al Espíritu Santo. Al rechazar a Jesús, están rechazando el Espíritu Santo que está en Jesús y haciendo las obras a través de Jesús. Los escribas y fariseos no creyeron en las maravillas hechas por Jesús. Rechazaron las evidencias y maravillas realizadas por el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Mire usted lo que dice San Juan capítulo 10, versículo 37 y versículo 38. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy y el tema que estamos analizando es el pecado contra el Espíritu Santo. Y antes de definir la blasfemia contra el Espíritu Santo, estamos estudiando los pasos previos que dieron los escribas y los fariseos que le llevaron a rechazar al Espíritu Santo y a condenar a Jesús. Es de vida o muerte entender estas cosas para evitarnos caer en el mismo problema. En San Juan capítulo 10, versículo 37 y versículo 38, dice el Señor Jesús: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús siempre misericordioso. Si ustedes pecan contra mí, el pecado les será perdonado. Pero si pecan contra el Espíritu Santo, no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En otras palabras, el Espíritu que está en mí está realizando las obras. Crean a las obras para que tengan acceso al Espíritu Santo, aunque no quieran creer en mí. Pero no creyeron ni en una ni en la otra. Mire qué cosa linda. Sigue mostrando la palabra de Dios. Ahora, en San Mateo capítulo 12, los versículos 22 al 24 presentan el meollo del problema. San Mateo capítulo 12, versículos 22 al 24. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no se llena de la Biblia, usted no tiene la fe bíblica. Si usted no sumerge su cabeza en la palabra de Dios, usted está en serios problemas. San Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 24, dice la Biblia: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y ahí mismo se metieron en problemas, porque el Espíritu Santo, dice Jesús en el versículo 28, que el Espíritu Santo es el que realiza las obras. Dice Jesús: y si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién lo hacen? Ahora están atribuyéndole al Espíritu Santo que es el diablo, que es Belcebú. Ponga cuidado. Vemos en forma muy clara este rechazo contra Jesús. Dice que aquel individuo estaba mudo y ciego. Nunca se había visto que a una persona endemoniada con espíritu mudo y ciego nadie retirara ese tipo de demonio.
Y ahora Cristo viene y lo echa fuera. Y ellos llaman al Espíritu Santo, le llaman Belcebú. Y por el espíritu de Belcebú. Eso es peligroso. Es peligroso porque si usted le llama diablo al Espíritu Santo y usted rechaza al Espíritu Santo, ¿a usted quién le va a convencer de pecado, de justicia y de juicio? En la siguiente presentación vamos a hablar de cómo se endurece el corazón. Y veremos a la luz de la Biblia cómo algunas personas van en esa dirección, van en ese camino, triste y dolorosamente. Los versículos 25 hasta el versículo 30 de San Mateo capítulo 12 presentan la siguiente sesión. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Estamos tratando con la pregunta, ¿cuál es, en qué consiste el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo? Estamos haciendo un análisis previo a los versículos anteriores al 31-32 de San Mateo capítulo 12. En San Mateo capítulo 12, versículo 31, Cristo dice, por tanto os digo, y comienza a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por tanto os digo, antes de hablar, explicar, él está refiriéndose a lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Estos son los detalles que estamos dando para que podamos conocer, comprender y entender qué es lo que se está manejando, cómo fue que los escribas y los fariseos cometieron el pecado imperdonable. San Mateo capítulo 12, versículo 25 al 30. Mire lo que dice la Biblia. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y añade, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y sigue diciendo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cómo se va a dividir Satanás contra Satanás? ¿Cómo va a sacar Belcebú los demonios si le pertenecen? Y entonces el Señor Jesús le hace un planteamiento claro para que se despierten y se den cuenta que lo que están diciendo es una barbaridad. Y entonces el asunto se pone interesante. Rechazar a Jesús y su obra hace que nos endurezcamos contra el Espíritu Santo que obra y actúa a través de Jesús. Versículo 31, versículo 32, capítulo 12. Dice el verso 31, San Mateo capítulo 12, versículo 31, 32. Por tanto, os digo, en otras palabras, en conclusión, en forma definida, en forma clara, en resumen, por esta causa, tomando en cuenta todo esto que ha pasado y que he explicado, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y dice Cristo, a cualquiera que dijera alguna cosa contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué no le será perdonado? En San Juan capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesús hace una declaración interesante.
hablando de la venida del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesús dice que cuando el Espíritu Santo venga, hará una obra especial. ¿Cuál es esa obra? San Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si usted rechaza al Espíritu Santo, ¿quién le convencerá a usted de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién producirá en usted el arrepentimiento? ¿Quién producirá la conversión? ¿Quién producirá la regeneración? ¿Quién producirá la transformación? ¿Quién hará el cambio en la vida suya? ¿Quién producirá el nuevo nacimiento? Si el Espíritu Santo usted lo echa de su vida, lo espanta de su vida, entonces usted no tiene ninguna manera o forma de arrepentirse. Cristo está advirtiendo con relación a ese pecado imperdonable. Mateo 12:31. Por tanto, les dije que soy el Mesías. Ven las obras que hago. Las hago por el Espíritu Santo. Ustedes son testigos de las cosas que ven. Estas cosas no se realizan en un lugar lejano. Están ocurriendo delante de ustedes. Por tanto, al decir que hago las obras por el demonio, ustedes están cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. En San Mateo capítulo 9, versículo 23 en adelante, mire lo que dice la Biblia. San Mateo capítulo 9, versículo 23 en adelante. La Biblia es un manantial. Mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 9, versículo 23 en adelante. Dice Mateo 9, 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se ve entonces que lo que pasa en el capítulo 12 ya pasa en el capítulo 9 y en otros lugares. Son recurrentes los escribas y los fariseos diciendo que Cristo está endemoniado, señalando a Jesús como una persona guiada y dirigida por el diablo, diciendo que la obra de Jesús era hecha por Satanás, cuando la obra de Jesús es hecha por el Espíritu Santo. Por tal razón, están pecando contra el Espíritu Santo, están blasfemando contra el Espíritu de Dios, y eso es terrible y peligroso. Alguien escribió, los fariseos atribuían a influencias satánicas el santo poder de Dios, manifestado en las obras de Cristo. De este modo, pecaron contra el Espíritu Santo. Obstinados, sombríos y duros de corazón, decidieron cerrar los ojos
a toda evidencia y así cometieron el pecado imperdonable. Cerrar los ojos para no creer en Cristo Jesús. Negar todo para no creer en Cristo Jesús. El pecado contra el Espíritu Santo, sigue diciendo, consiste en la negación persistente para aceptar la invitación al arrepentimiento. ¿Cuánta gente no está hoy día haciendo lo mismo? Rechaza toda evidencia bíblica, rechaza todo esfuerzo del Espíritu, se rechaza todo lo que Dios hace para llamarle al arrepentimiento, a un cambio de la mente, para que alcancen la salvación y la vida eterna, y se niegan y no quieren y dicen que no. ¿Qué más podía hacer por mi pueblo? Dice Dios. ¿Qué más podía hacer por mi pueblo? En San Lucas capítulo 23, mire lo que dice la Biblia, San Lucas capítulo 23, versículo 1, versículo 4, versículo 13 en adelante. Ponga cuidado. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 23, versículo 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Mire usted hasta dónde lleva el pecado contra el Espíritu Santo. Hasta dónde lleva la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hasta dónde lleva, amigo, amiga, rechazar la obra del Espíritu de Dios. Pilato, un pagano, le traen a Jesús para que le haga juicio, para que le condene, para que lo crucifique. Pilato le hace juicio a Jesús. Y vea usted con cuidado las conclusiones del juez Pilato con relación a Jesús. Pero mire la insistencia de los escribas y los fariseos en contra de Jesús. Cuando usted rechaza la obra del Espíritu, cuando usted peca contra el Espíritu Santo, cuando usted comete el pecado imperdonable, Satanás se adueña de su vida. Mire lo que pasó. San Lucas capítulo 23, versículo 4, dice el verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Ya le hice juicio, este tipo es inocente, no veo ningún delito en él. Y sigue Pilato argumentando. Dice el versículo número 13. San Lucas capítulo 23, versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, ponga cuidado, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, dice Pilato, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Ni Pilato ni Herodes hallaron ningún delito en el Señor Jesús. Dice Pilato, le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Ciegos, con el corazón endurecido, prefirieron matar a un inocente por el odio y el rechazo que tenían contra Jesús.
Recuerde usted quiénes son las personas que están en ese relajo. Dice el versículo 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, esa multitud, dice y grita, crucifícale, crucifícale. Y ahora dice San Lucas, capítulo 23, versículo 22, dice, él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Ustedes quieren golpear, ustedes quieren hacerle daño, pues lo voy a dar una paliza y lo voy a soltar porque este tipo es inocente. Ahí estuvo el error de Pilato. Si era inocente, porque tiene que castigarlo. Los gobernantes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos y el pueblo estaban endiablados. Habían pecado contra el Espíritu Santo. La Biblia sigue diciendo, versículo 23, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Por qué gritaban crucifícale? ¿Qué hay detrás de la crucifixión? ¿Hasta dónde llegaba el odio de esta gente? ¿Quién estaba detrás de ellos cuando gritaban crucifícale? ¿Qué es lo que hay con la crucifixión? Cuando usted estudia la palabra de Dios, descubre algo espantoso. Y eso espantoso es las personas que mueren crucificados. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Era un odio tan grande en contra de Jesús que no solo lo querían muerto, sino que lo querían muerto como un maldito de Dios, sin esperanza a la salvación, sin derecho a ser salvado, sin derecho a la misericordia de Dios, que muriera como un maldito. Pero ven acá, espérate un momento. ¿Y qué odio tan grande es este? El pecado contra el Espíritu Santo produce endurecimiento del corazón. En la próxima entrega hablaremos del endurecimiento del corazón. Amigo, amiga, tenga cuidado si está rechazando la voz del Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado si está diciendo no al llamado que le hace Dios a través de la persona y la obra del Espíritu Santo. Los escribas y los fariseos, los gobernantes y el pueblo cometieron ese pecado imperdonable, pecaron contra el Espíritu de Dios. Mi pregunta para usted: ¿acepta usted, le da usted derecho legal espiritual al Padre Celestial para que el Santo Espíritu pueda venir a su vida y convencerle de pecado, de justicia y de juicio? ¿Acepta usted rendirse a los pies del Padre Celestial para que el Espíritu Santo le alcance y produzca en usted el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Padre, le damos gracias por su palabra bendita. Le damos gracias por las evidencias bíblicas que nos guían para conocer, comprender y entender su palabra. Nos rendimos a usted, Señor. Le damos todo derecho legal, espiritual, para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio.
Haga en nosotros y con nosotros su voluntad, Señor. Se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.